Por favor. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Déjame tu mail. Sobre el caso de la supuesta violación de una niña en Huichí por parte de... Sí, ese caso, ¿cómo se Sí, llama? Sí, ese caso y estoy viendo la contra en una especialización de la otra parte que es la cultura Huichí dice otra cosa. Es lo mismo que la violación del clítoris en los pueblos africanos. Ahí que tenemos acá Hay situaciones no tan extremas como el pueblo Huichi, pero ya te cuento después, te cuento. Hemos tenido varios casos, ya te voy a contar. Bueno, doctora, Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Disculpe. Estábamos justo en un Disculpe, nos distrajimos acá. Doctora, 2 segundos. Ahí lo tengo. Bajemos volumen. Disculpe, doctora. Estamos poniendo Yo, nerviosos. no sé si, No, por favor, no sé si usted ya estuvo alguna vez en otra entrevista, Sí, en una oportunidad, sí. en otra oportunidad. Bueno, entonces conoce perfectamente el sistema, digamos. Sí. Para abreviar, pasamos directamente a las preguntas que quieran formular los consejeros a la doctora Villaco. Bien. A ver. Doctora, ¿cuáles son las motivaciones que la llevaron a usted a concursar para este cargo en particular, de juez de menores? En primer lugar, tengo una estrecha vinculación con menores, no solo por el ejercicio de mi profesión en el ámbito del derecho de familia, donde tengo mucho contacto con menores, también en el ámbito penal, tanto desde el punto de vista en defensa de la víctima y en protección o en defensa de alguien que fue acusado por algún delito siendo menor. Asimismo, en el ámbito de mi trabajo a lo largo del Estado, en la administración pública, trabajo con muchos menores vinculados en el marco de los programas socioeducativos y los programas de inclusión social, sobre todo en la reinserción social. En el caso de de persona menor, entre comillas, de 18, cuando era de 18 a 21, hasta los 24 años, para lograr la reinserción social. En este marco de los programas socioeducativos se trabaja mucho con menores, y creo que yo, a lo largo del bagaje de mi profesión y mis conocimientos, puedo incorporarle y aportarle mucho a la sociedad, sobre todo a los vulnerables, y en la protección, y creo en el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. También rescato la tarea que desarrolla el Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de políticas públicas que buscan la inclusión social y la reinserción. Además, en los casos de familia, por ejemplo, donde se cambió los paradigmas con el nuevo Código Civil y Comercial Común, a la luz de los nuevos tratados internacionales incorporados por la Constitución del 94 y muy especialmente la Convención de los Derechos del Niño, en materia de familia usamos mucho la defensa material y técnica del menor en las cuestiones donde ellos se ven involucrados. Por ejemplo, la famosa audiencia del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, donde el juez con el defensor de menores entrevistan al menor, y así llegamos a conocer, por ejemplo, la situación social o de vulneración en el que mismo se encuentra. Soy partidaria de la protección integral justamente para prevenir la delincuencia juvenil. Y en ese marco estoy bastante compenetrada con la situación de los vulnerables.
No. En función de lo que está diciendo, doctora, ¿qué tal? ¿A qué llama usted protección integral de los niños, niñas, jóvenes? Primero, ¿en qué aspecto? Yo creo que cuando hablamos de vulnerables, no hablamos de necesidades inmediatas o no confundamos con necesidades inmediatas, que la podemos satisfacer, por ejemplo, con un colchón, con medicamentos, con alimentos, con un módulo habitacional. Cuando yo hablo de protección integral, me estoy refiriendo a la protección socioeducativa del menor para lograr su crecimiento y desarrollo acorde a su edad y en virtud de la carencia o de la inmadurez emocional que él mismo padece. Muchas veces son por pobreza estructural, retraso escolar, problemas de violencia en el seno familiar. O sea, hay que tener en cuenta los nuevos paradigmas, que es el interés superior del niño, la madurez progresiva y fundamentalmente el derecho del niño a ser oído. La figura del abogado del niño. La figura del abogado del niño en realidad está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley de Protección Integral 26061 y nuestra Ley 8293, que tengo que rescatar que nuestra ley provincial es más amplia en cuanto a derechos y garantías. ¿Por qué lo veo muy importante al abogado del niño? Porque si bien el niño puede ejercer el derecho a ser oído desde un punto de vista material, es necesario una defensa técnica. Y esa defensa técnica puede ser designada por los progenitores o su representante legal, además de la representación que le corresponde al Ministerio Público. Pero es importante que tenga una representación técnica y propia. No solo lo dice la Convención de los Derechos del Niño, las directrices de RIAL, las reglas de Beijing y la Ley de Protección Integral. Bien. Doctora, este es un juzgado nuevo. Sí. A ver, ¿en qué pondrías énfasis fundamentalmente vos en la organización del juzgado? A ver, es importante destacar que administrativamente nuestra provincia está organizada en su estructura organizativa administrativa en regional capital, regional norte, regional sur, regional este y regional oeste. La regional este comprende Burruyacu, Cruz Alta y Leal. El departamento de la banda, o sea, Cruz Alta estaría el asiento de la banda de Salí, con una alta densidad poblacional, justamente porque es un cinturón comercial y porque tiene importantes asentamientos en las márgenes del río Salí. Y muchos casos de esta gente viven en estados de indigencia, de necesidades, con problemas de adicciones. Entonces, tiene que estar estructurado con un equipo interdisciplinario, amén de la estructura propia que tendría tradicional y clásica de secretario, prosecretario, instructores sumariales y un equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario integrado por un psicólogo, asistente social y trabajar coordinadamente con el gabinete psicosocial de tribunales, asistentes sociales especializados, con la dirección de niñez, adolescencia y familia, en fin, para articular políticas públicas que vayan destinadas a la protección integral del menor y teniendo en cuenta el interés superior del mismo. No, le iba a preguntar qué opina de esta propuesta de bajar la imputabilidad en la edad para poder ser procesado de los niños. Bien, en realidad yo creo que contamos hoy hablando de la ley 22.678, modificada por la 22.803, hoy la edad de punibilidad es 16 años. No solo se trata de bajar la edad de punibilidad, yo considero que hace falta una reforma integral del sistema penal juvenil,
que contemplen no solo el interés del niño, sino la protección integral del mismo, y el camino, la senda es la justicia restaurativa. ¿En qué aspecto? En atender a la víctima, al infractor y a toda la comunidad con la colaboración de los operadores jurídicos. ¿Por qué no soy partidaria de bajar la edad de imputabilidad? Porque no comparto el criterio de imponer a los 14 años, porque creo que estaríamos atacando los efectos y no las causas. ¿Y cuáles son las causas? Implementar medidas de prevención y socioeducativas. Y ahí está el problema, pero si yo voy al efecto y no a la causa, estoy en lo mismo. Implicaría una regresividad penal, como asimismo una regresividad de los derechos humanos, cuando no se entiende la regresividad de los derechos humanos, sino la progresividad de los mismos. Ya que usted habló de la ley 22.278, con la reforma 22.268, sí. 278, con la reforma de la 22.803. 803. Ahí hay varias etapas de menores, los que no son punibles, los de menos 16. En la etapa intermedia, una vez que se declara responsabilidad, el juez tiene una serie de facultades con respecto a, pese a la declaración de responsabilidad, puede disminuir la pena o puede aún no aplicar pena y absolver. ¿Con qué criterios evaluaría usted esa discrecionalidad de las facultades del juez para ver en qué casos, pese a la responsabilidad penal, va a disminuir la pena o va eventualmente a eximir y absolver? Bueno, para que el juez en esa etapa en la que usted manifiesta, doctor, tiene que hacer un juicio de ponderación y necesidad de la pena. ¿Por qué? Porque cuando el juez va a determinar la pena, ya está determinada la responsabilidad del menor. Entonces le corresponde al juez de menores imponer la pena, absolver y o si decide imponer pena, acudir a la del grado de tentativa. Pero para imponer pena previamente debe realizar un juicio de ponderación y necesidad y merituación del resultado de las medidas tutelares o protectorias realizadas. En muchos casos, y hay jurisprudencia donde se impuso pena y no se evaluó las medidas tutelares o el resultado socioeducativo, o que el menor respondió favorablemente al sistema tutelar, sería descalificado como acto jurisdiccional válido. Por eso es importante esa facultad, porque en realidad el juez de menores es un juez de garantía que controla la legalidad y la constitucionalidad, pero es muy importante esa facultad discrecional de poder, de ponderación de la pena, y tiene que tener un grado de sensibilidad para aplicar si corresponde o no, pero sin apartarse del resultado del tratamiento tutelar que se le hubiera impuesto al menor de ser menester. Y con respecto a esas medidas tutelares que te habla, que la ley le habla muy genéricamente, podrá disponer, ¿qué criterio tendría usted con respecto a qué medidas aplicar, qué criterios tener en cuenta para Yo ver creo qué que medidas, hay que medidas, ser criteriosos. Estos que no son penas, ¿no es cierto? Son supuestamente son medidas tutelares. Hay ¿no? autores hay muchos que dicen que es un mero eufemismo hablar de medidas tutelares, es un maquillaje, porque si lo mando al Roca, le gusta, lo etiquetan. El doctor Moravito en Catamarca dice que lo etiqueta, que siempre es lo mismo, que es un eufemismo, porque es un maquillaje. Dice lo mismo, está privado de la libertad porque no puede salir. No, creo que la última ratio es la internación, la última. Primero hay que restablecer, tratar de restablecer los lazos familiares, o sea, ver con quién está el menor, hacer un seguimiento, tal vez apartarlo de algunas amistades que no son buenas para el niño, ponerle algunas prohibiciones. Creo que recepta las nuevas reglas socioeducativas del nuevo código, ¿no? Pero no soy partidaria. En realidad comparto el criterio de la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la legalidad, la razonabilidad, y sin descuidar el principio pro homine, ¿no? Que es como una regla de hermenéutica en virtud del cual tengo que
tengo que acudir a la norma más amplia cuando trato de conceder derecho y a la norma más restringida cuando trato de restringir. Doctora, ¿qué análisis hace de la situación en la que se encuentran los centros de internación o lugares de internación? ¿Y no cree que sería importante diferenciar los lugares en donde se cumplen esas medidas, ya sea para los niños y adolescentes del interior y los de acá del Gran San Miguel? Bueno, en realidad San Miguel de Tucumán cuenta con 9 centros de institucionalización y 3 centros de rehabilitación de menores. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado muchas veces se hace cargo de menores de 6 a 12 años que están, por ejemplo, en el Santa Micaela, en la Casa Cuna, etcétera, etcétera, en el Hogar Eva Perón. Y tenemos, por ejemplo, a nivel de centros de rehabilitación, tenemos el Instituto Roca, el Goretti para mujeres y el 25 de mayo en Concepción. Creo que tienen que tener las condiciones adecuadas, se hace una clasificación de los menores, están separados. Hoy, por ejemplo, el Roca está en tareas de remodelación, que tiene una capacidad para 38 internados, pero tiene 33 en lo posible. El contralor que ejerce es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, sin perjuicio de la superintendencia que pueda tener el juez de menores. Incluso se han realizado y se han planteado habeas corpus correctivo con respecto al tratamiento de los menores dispensados o recibidos en el Roca, acerca de las condiciones que tienen que tener, si es un buen trato, un trato digno, en fin, tienen una serie de medidas que hay que tener presentes. Yo le voy a hacer una pregunta a la doctora. A ver, doctora, a mí me gustaría saber cuáles serían los criterios de actuación de usted respecto a convenios de homologación que se celebran con compañías de seguro a raíz de accidentes de tránsito, en donde muchas veces el menor o recibe una indemnización por pérdida de su papá o de su mamá, que es quien sostiene la familia, o muchas veces recibe esta indemnización o llega a un acuerdo por un accidente que él mismo sufrió y quizás a raíz de este accidente él sufre lesiones o sufrió. Y la verdad que muchas veces se nos plantean a homologar acuerdos en donde simplemente se dicen que se llegó a la suma tal a raíz de tal acontecimiento. ¿Qué medidas tomaría usted respecto de estos casos? ¿Realizado en sede penal? No, en el marco solamente un pedido de homologación de un acuerdo celebrado o en mediación o de manera privada, que al haber intervenido el menor, obviamente requiere de la homologación judicial y que se da intervención obviamente al defensor. La homologación de un convenio por parte de un magistrado respecto a la intervención de un menor, primero necesita la intervención del defensor de menores. El defensor de menores analiza sobre la procedencia o no, porque muchas veces en esos convenios de percepción de seguros se estipulan honorarios y están viciados de nulidad, porque no se lo ha asesorado bien al menor. Creo que en ese aspecto el menor tiene que recibir un asesoramiento adecuado para poder aceptar un tipo de seguro de esa naturaleza. Ahora, si es menor de 18 años, obviamente está el representante legal. Y además la representación, que en este caso tenemos la representación del menor, del asesor de menores, que puede ser complementaria o principal según el caso, pero es necesario. En muchos casos se llegó a declarar la nulidad. Y esto es un tema que yo constantemente me lo planteo y que muchas veces he visto por ahí algunos defensores de menores que a la indemnización pactada ponen o sugieren al juez la entrega parcial de este capital y que se le haga entregas parciales previas rendiciones de cuentas. No sé si estoy siendo claro. A ver, Sí, previa rendición parcial. Entonces le entregamos 20.000 pesos, ríndame cuenta para que le libere los otros 20.000 pesos. ¿Usted cree que esta posición es correcta o no es correcta o a su entender?
La verdad, por mi experiencia me ha pasado que cada vez que he pedido una entrega parcial me han dicho que no. Pero ¿qué es lo que me aduce la defensora de menores? Tráigame un proyecto de inversión, o sea, ¿para qué lo va a destinar? Hay que atender cada caso en particular. Por ejemplo, hay indemnización de menores. ¿Qué pasa? La indemnización queda depositada en Banco del Tucumán, sucursal tribunal, y ¿qué hacemos los abogados? A plazo fijo con renovación automática. Y esperemos. Si presentamos un buen proyecto de inversión, por ejemplo, la adquisición de una vivienda, y esa vivienda es destinada para el menor y su grupo familiar, obviamente que está el interés superior del niño, y en ese caso sí se puede hacer una entrega parcial de fondos, obviamente con documentada rendición de cuentas. Pero si los fondos los pide el representante legal a través de su abogado y no está clara la petición, obviamente que el defensor de menores se va a oponer y el juez no la va a aceptar. Hay que ser criterioso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, para mí es suficiente. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hola. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Me agarró con la mano en la masa. Claro. Literalmente. Le agradecemos. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Bien, muy bien, gracias a Dios. Yo, en primer lugar, desconozco, doctor, si la pasó por este campo en nuestra entrevista. Primera vez, doctor. Bueno, en tal caso, felicitarnos. Gracias. Es un logro estar Gracias. en esta posición, digamos, del concurso. Evidentemente fue difícil, porque son ustedes que pasaron la etapa de entrevista. Gracias, doctor, gracias. Y en segundo término le explico, doctor, esto no se trata de una reevaluación de los conocimientos jurídicos, usted ya eso lo pasó en la prueba de posición Sí. ante el jurado. Sí nos interesa, digamos, que tenemos la posibilidad como cuerpo de conocer su personalidad, de conocer sus actitudes, sus intereses, y también podemos abordar cuestiones de orden jurídico, digamos, tenemos Ningún problema. amplia libertad en ese sentido. Pero usted sabe que esta etapa es la primera puntaje en la etapa de todo el proceso, digamos, de concursar. No de concurso de quiebra, sino de concurso para ser juez. Así que bueno, le deseamos suerte y vuelvo a reiterar, lo felicitamos y los consejeros están habilitados a formular las preguntas. Perfecto. Diga. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, doctor? Un gusto. ¿Cuáles son las motivaciones personales que tiene usted para postularse y acceder Bien, a doctor. este cargo especial? Bien. Bueno, como todo, tengo una aspiración personal en cuanto a crecimiento profesional. Yo en su comienzo empecé como abogado de pasillo, luego tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial, pedí ingresar a un juzgado penal porque en ese momento, bueno, nos habían consultado. Siempre me gustó el fuero penal, de hecho, si bien en pasillo hacía de todo para poder, bueno, todo el abogado de pasillo sabe, sí hacía mucho penal. Posteriormente, bueno, estuve en el juzgado de instrucción, fui ascendido, después fui al Centro Judicial Monteros, también en un juzgado de instrucción y de menores, y después fui ascendido nuevamente el año pasado y estoy como secretario de un juzgado de instrucción en Concepción. Juzgado que, a pesar de ser de instrucción, durante la feria, al estar de turno, trabajamos el tema de adultos y de menores también. Bueno, quiero crecer profesionalmente y bueno, y sobre todo desde el punto de vista del día a día, nosotros estamos en permanente contacto con los presos, ya sea menores en su momento o los adultos. Entonces, de alguna manera, doctor, a uno lo lleva a pensar qué ha pasado por ese adulto mayor o ese menor que ha ingresado al sistema judicial, y uno piensa qué puedo hacer para evitar ese reingreso. Digo reingreso porque en menores no aplica la reincidencia. Entonces, sí en adultos, pero en menores no aplica la reincidencia. Y bueno, desde adentro, viendo cómo se trabaja respecto de los menores, cómo se dispone una vez que ha ingresado, se ordena una medida tutelar, a veces se lo manda al Instituto Roca,
A partir de ahí se libera los oficios para que se practiquen los informes ambientales y psicológicos, ver el entorno en que está el menor, y a partir de ahí, bueno, se dispone siempre, generalmente, se llama a los padres y se hace una audiencia de viso y se los entrega. A diferencia de, por ahí en Concepción, que el menor cuando bueno, ha incurrido en algún ilícito, bueno, nos llaman y directamente por orden de su señoría se les ordena que quede alojado en el Instituto Roca hasta el otro día, que, bueno, obviamente siempre antes de las 6 horas, se lo cita al menor y si el hecho no ha sido muy grave, mediante audiencia de viso, se le hace entrega a los padres. Entonces, volviendo al punto, creo que cuando uno libra los oficios para saber el entorno del menor, yo creo que actualmente se está trabajando muy bien, pero se puede mejorar realizando un control más cercano respecto de esas medidas que se disponen. Se podría evitar de alguna manera. Ustedes, yo quiero para que tengan una idea, la mayoría de los menores cuando ingresan uno los ve y están, bueno, es gente, son menores, niños y adolescentes digamos, con necesidades básicas insatisfechas y muchas veces autolesionados. Me impresiona ver el grado de autolesiones que ellos tienen. Entonces, eso, la verdad que cualquier persona dice, ¿cómo evito esto? Y bueno, creo que con ese control que yo le digo más riguroso de no librar un oficio y esperar por ahí que informe la dirección o informe el médico, sino directamente hacer un control más cercano en cuanto a lo temporal. Yo creo que sí se puede y sí hemos visto mejora en ese caso. Bueno, el Centro Judicial de Montero en su momento sí, haciendo ese control, sí se puede sacar al menor. En realidad uno trata la intención uno dice, bueno, salvar de todo, pero bueno, con que uno ya salve uno, ¿por qué no puede hacer el intento y tratar de salvar a los chicos para que no ingresen al sistema penal? No sé si colaborar con la justicia, colaborar con la sociedad. En función de lo que hola, doctor. ¿Qué tal, doctora? Yo no soy abogada. No. Desde ahí va mi pregunta. Sí. En función de lo que usted está planteando, de Sí. hacer ese control más Sí. cercano, ¿qué medidas adoptaría usted como defensor, como juez, perdón, Sí. de menores, cuando entrega a ese niño al tutor, al que se haga cargo? Porque no hay familia muchas veces, Sí. o hay una mamá sola, Sí. o hay una abuela, o justamente. Sí. ¿Qué medidas usted le daría para que realmente pueda haber una reinserción en la sociedad? Mire, yo... ¿Está claro lo que pregunto? Sí, yo en primer lugar, le repito que lo he visto como en su momento como abogado de pasillo y ahora desde este lado demostrador. En primer lugar, lo que hay que buscar para sacarlo al chico es un familiar o alguien que no sea del barrio de donde él ha tenido el problema. Porque hay dos asuntos ahí. Si usted, por más que al chico lo siente y le diga, te has portado mal, has hecho mal, estás en el sistema penal, tenés que cambiar, una vez que ha pasado esa conversación, a las 24 horas el chico está en la misma esquina que ha producido eso. Entonces hay que tratar de buscar un familiar que no sea de la zona y llevarlo, que se haga cargo y que lo cuide y que informe. Obviamente, también pedir informes a las escuelas para mí, sobre todo a la directora, en caso de que el chico no concurra a la escuela, que inmediatamente avise, ¿no? Por eso digo, no esperar el informe que por ahí puede llegar una semana o 15 días después, cuando ya el chico ya está de nuevo en la calle y ya tal vez ha incurrido en un nuevo delito. Con un control, hoy en día que vamos hacia la realidad, hasta con un llamado telefónico, juzgado, sí, se hace un informe actuarial y se manda inmediatamente para intervenir qué es lo que pasa con el chico, por qué, cuál es el problema, por qué no ha concurrido a la escuela o por ejemplo, o un club. La mayoría, doctora, de las veces cuando se libra oficio, doctor, no sale una orden que diga, lo obligo, el chico tiene que concurrir a un club para que deje de pensar en el celular o en la moto, para que tenga otra actividad. Por ahí hay en la calle he visto el cartel ese que dice, incluso creo que hacer un comentario en el diario de 1 hora más en el club, 1 hora menos en la calle. Eso es cierto. Al chico hay que tratar de todo, alguna vez hemos hecho deporte, uno piensa en tratar de, como quien dice, del partido del fin de semana y no que piensen en el celular o por ahí transgredir.
Cuesta, no es difícil, no es fácil, pero a pesar de todo yo creo que los medios están. Sí, siempre se puede mejorar y siempre se puede pedir más medios, eso es cierto, pero yo creo que los medios están. Hay que apostar a la interinstitucionalidad y a la interdisciplinariedad. Hay que tener un contacto más directo con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. En su momento era la doctora Bravo, ahora doctora Martini, si no mal no recuerdo. Hay que tener un contacto más directo. De esa manera, yo creo que sí se puede. Tenga en cuenta usted que en el Instituto Roca aproximadamente ingresan 600 menores, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal por año, de los cuales 60 son habituales. Y de ese porcentaje, 5 salen y vuelven a reingresar. O sea que son los que de alguna manera siempre están incurriendo. ¿Se imagina si nosotros pudiéramos salvar esos 5? Si pudiéramos salvar esos 60, creo que se puede. Sí, obviamente de alguna manera hay que arremangarse, hay que trabajar. Yo no he perdido la esperanza. Repito, somos el juzgado de instrucción y la fiscalía son la primera línea de batalla contra el delito, y creo que sí se puede. No pierdo las esperanzas. Doctor, tratándose de un juzgado nuevo, digamos, más allá de la estructura normal que tiene el juzgado, ¿en qué pondrías más énfasis vos en la estructuración de tu juzgado? Digamos, más allá del secretario, el prosecretario, en los equipos en que el personal de vinculación con la Dirección de Niñez y Adolescencia y algún establecimiento deportivo, una vinculación más directa, que haya un control más, obviamente siempre con acuerdo de la Corte. Si por ahí existe un club en Banda del Río Salí que quiere hacer un convenio con la Corte para que los chicos vayan a jugar así sea una hora al fútbol, se podría hacer perfectamente. Aún más, por ahí pensaba, está bien, el chico viene de un medio familiar muy limitado, hablemos claro, no tiene para comer. Bueno, veamos en los juzgados correccionales a qué comedor le están mandando fondos que esté en la Banda del Río Salí, y decir, bueno, lo mandemos al chico ahí para que trabaje, aprenda un oficio, tenga un horario y en algún momento vaya a ese club y de paso, digamos, se alimenta, ¿me entiende? Yo creo que sí se puede articular, doctor. El tema es tratar de tener un poquito no digo de imaginación y tener ganas de trabajar, o sea, de cumplir con el servicio que la comunidad nos ha brindado, de devolverlo a la sociedad. ¿Conoce, perdón la Sí. ¿Conoce? Usted está en Concepción, doctor. Sí, doctor. En el sur. Sí. Una realidad distinta. Sí, son realidades distintas. San Miguel, Montero y Concepción, doctor, son 3 centros judiciales que la realidad es distinta. Son distintas. Sí. Y la banda seguramente es otra. Seguramente, la sí. de la banda? Sí, conozco la realidad. Bueno, la banda tiene... La banda Alderete, digamos, de esa zona. La banda es Alderete y la Banda del Río Salí. Bueno, ahí tiene, la Banda del Río Salí tiene aproximadamente hasta el censo del año pasado, llegaría a 200.000 personas la población. Exacto, entre Alderete y la Banda. Y ahí tiene 4 barrios conflictivos de muchas carencias y de muchas necesidades. El barrio El Palomar, barrio La Milagrosa, el barrio Antena y un nuevo barrio que estaría detrás de lo que se llama una zona, el Corte, que es el Corte es el camino que vincula Alderete y la Banda, que sería el barrio de María Teresa de Calcuta. Exacto, sí. Bueno, la realidad es que por ahí me comentaban que la gente sale y son asaltadas por los chicos que están... el tema de la droga, doctor, es inevitable en la Banda. Y si bien nosotros no intervenimos en el tema de droga, sí lo somos en el delito previo, el robo para poder llegar a consumir el estupefaciente. Sí, va a haber que dedicarle mucho trabajo y sobre todo dedicación en cualquier hora del día, porque muchas veces son 3 de la mañana, 4 de la mañana y hay que estar. La verdad que por lo menos en todos los juzgados que hemos estado siempre a cualquier horario, por ahí la gente no sabe eso. Cuando un menor llega a una comisaría, nosotros estamos permanentemente en contacto con la comisaría para saber si cuando el delito es menor a 2 años directamente decimos, bueno, entreguen a los padres porque no aplica la ley penal y sí tomen los datos para que después realicemos un control.
Pero sí, doctor, va a exigir mucho trabajo, mucha atención, dedicación y esfuerzo. Una última pregunta, una última consulta le hago yo, después se lo Sí, a la doctora sí. ¿Qué opina de la baja de la edad de imputabilidad? Estoy en total desacuerdo, porque creo que más allá del contexto social, por ahí la baja de imputabilidad ha empezado el año pasado con el homicidio de este menor en Buenos Aires, es como una respuesta intestina, me parece, y aquí no hay que incurrir, porque hoy está en 16, la quieren bajar a 14, mañana va a ser a 12. Entonces, si bien la realidad de Latinoamérica, la mayoría de los países, la edad de imputabilidad es a los 14 años, incluso Italia, España, salvo Inglaterra, que tiene 10 años, sí, y si no me equivoco, Suecia, creo que a los 7 años, me parece una locura, doctor. De por sí, el hecho de tratar de que digamos, todo lo que la carga de la sociedad sobre el menor, hoy en día el chivo expiatorio, como diría el doctor Zaffaroni, es el menor, disculpen el término con pinta, de que consume estupefaciente y villerito. Yo en eso coincido, no podemos tomar al menor como víctima, porque el fuero penal es la última ratio. Esa es la verdad. Entonces, si llegan al fuero penal, significa que ya han pasado varias barreras digamos, del Estado que se han atravesado y que no. Entonces, yo creo que estoy en desacuerdo y creo que sí hay que reforzar los otros sectores del Estado para evitar esto. El desacuerdo es precisamente porque bajando la edad de imputabilidad no va a modificarse. No, doctor, absolutamente nada. Así. Pero la comprensión del acto de delinquir de un menor de 16 y uno de 14, dado el contexto, ¿no es idéntica? No, mire, la mayoría en realidad los 14 años no es el problema. En general, a los 14 años no es tanta la incursión en los delitos respecto del niño, niña o adolescente, sino a los 15 años empieza, es la edad. Y creo que no, creo que el informe de UNICEF para el periodismo de Uruguay, informando sobre la conveniencia de la edad de imputabilidad en Uruguay, que a partir es desde los 15 a 17 años inclusive, informa que el menor no está desarrollado como para comprender sus acciones. Yo estoy de desacuerdo y por ahí, para que el que plantea bajar la edad, yo le pregunto a ese, ¿qué pasa si... por lo cual vuelvo al ejemplo del menor villero que consume droga. ¿Qué pasa si sería tu hijo? ¿Qué pasa si tu hijo ha tenido la mala suerte de incurrir? ¿Le gustaría que baje? No le gustaría. Entonces no carguemos más al menor. O sea, todo el peso del Estado se concentra en un punto que es el menor. No estoy de acuerdo, doctor. Doctor, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, va todo el vuelo del mostrador. Está en Centro Judicial Capital, Centro Judicial Concepción. Montero y Concepción. Tres. Sí, los tres. Entonces, soy conocedor de que hay una idiosincrasia distinta, sí, una doctor, realidad distinta. ¿Cómo ve que a los mismos menores, por ejemplo, cuando se tiene una medida tutelar, la medida seguridad, van a los mismos lugares de internación, centros de internación? Eso por un lado. Sí, bien. ¿Cómo lo analiza eso? Y de ahí, ¿qué análisis me hace de los centros de internación? Bueno. De los niños y niñas adolescentes. Bueno, en primer lugar, el garantismo, respecto, si hablamos de los menores, yo no considero que el garantismo por ahí se ha concebido como el garantismo como la extrema libertad. Yo creo que el garantismo, si bien hay que considerarlo como el hecho de que el niño, niña o adolescente ingrese al sistema y haya un juez, haya una autoridad judicial que vea que está velando por el interés superior del niño y lo mejor que se le puede dar al niño en ese contexto. Entonces, actualmente se está construyendo el Centro de Admisión y Derivación de Menores. Está en construcción. ¿Qué pasa? El menor era aprendido por personal policial y se lo tenía en la comisaría. Nosotros nos hablaban 3 de la mañana, 4 de la mañana, lo digo porque es la realidad. Dice, bueno, tenemos un menor, ¿qué hacemos? Entonces directamente uno previamente hablaba con su señoría, listo, que vaya al Instituto Roca. A partir de Roca, el otro día, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, estaban en el centro judicial para ver la situación del menor.
se ingresaba a la fiscalía realizaba la imputación o no, y después de ahí nosotros tomábamos intervención. Entonces, el tema del centro de atención de admisión y de evasión es muy bueno, porque el menor no podía estar en la comisaría. A nosotros nos decían, ¿qué hago si tengo el calabozo lleno? ¿Dónde lo pongo? Entonces, que a veces eran 6 de la mañana y por 2 horas hasta que lleguen y vuelvan no había motivo. Mi pregunta apunta que meta a alguien del interior, y, por ejemplo, del Gran San Miguel en el Roca, por ejemplo. Tienen dos realidades distintas y Sí. están en el mismo lugar. Bueno. Eso, ¿cómo lo veo? Conociendo cómo es el niño del interior y cómo es el niño de acá del Gran San Miguel. Bueno, en esa En base a tu experiencia. sí, en base a mi experiencia, el niño, lamentablemente, el niño del interior tiene mayores carencias que el niño de San Miguel. Lo veo cuando ingresan, por ahí el estado que uno lo ve. La verdad que uno se da cuenta que en el interior el acceso a la salud y a los medios, es más, esto que yo comentaba de los chicos con los brazos autolesionados, lo he visto más en lo que es Concepción, que por ahí que en Montero y que en San Miguel. Es más la realidad, el acceso que tiene la gente a los servicios del Estado en el interior no es fácil llegar. En cuanto al estado que me dice de mezclar, bueno, la gente del Roca, actualmente cuando si señoría ordena la disposición provisoria, ellos tienen un centro de profesionales que se dedican a clasificarlo al menor y a ver cómo lo ubican. Lo ideal sería que estén separados, porque por ahí, como usted dice, puede haber una diferencia de idiosincrasia, pero lo cierto es, yo no sé si cuando uno va al Roca, el Roca, obviamente la gente trabaja con el mejor de ahínco y empeño, pero uno ve y es un salón grande que tiene una reja, están adentro los operadores convivenciales, están los menores, y si bien son boxes que tienen camas de cemento y un baño, y la verdad que se podría mejorar mucho. Están tratando en este momento de sacar las rejas para que el menor no se sienta como prisionero. Pero más allá de eso sí, habría que mejorar, y sí, como usted dice, por ahí la gente del Roca, que repito, son psicólogos, gente especializada, ¿no? Ellos tienen, sí se los podría de alguna manera tratar de no mezclar. Pero es a criterio de los profesionales, digamos, ya dependerá de un psicólogo, de niño, adolescente, ya ellos. Pero sí es verdad que hay una diferencia, doctor. Bien, gracias, doctor. Doctor, la ley 22278, Sí, doctor. la reforma de los límites de edades, Sí. la 22803 establece categorías de menores, ¿no es cierto? La categoría intermedia, que va de los 16 a los 18, Sí. se prevé que, aún en los casos en que se declara responsabilidad penal, el juez tiene una serie de facultades con respecto Sí. a la sanción. Sí. Usted debe conocer cuáles son esas facultades y con qué criterio aplicaría esas facultades. Bueno, ahí primero, como decía recién, el menor ingresa al sistema, de ahí si el delito es grave, se puede ordenar la disposición provisoria. Una vez que se han dispuesto las medidas y que se sabe la situación del menor, muchas veces se lo entregan a los padres. En promedio, el término que están en el Roca son aproximadamente 2 meses. Se produce la entrega a los padres, y a partir de ahí sigue el juicio, o sea, la Fiscalía continúa investigando hasta que, en su momento hacen el requerimiento de elevación a juicio. Ingresa a la Cámara y la Cámara declara solamente la responsabilidad del menor. Ahora, pasa al juez de menores, y el juez de menores tiene que declarar la responsabilidad, que puede condenar o absolver, o incluso disponer alguna medida tutelar, pero esas son las posibilidades del juez de menores. Ahora bien, ¿con qué criterio? Yo considero que no hay el hecho que ha cometido el menor no tiene que ser, la condena, en el caso que se condena, no tiene que ser retributivo con el hecho, sino que si el menor, depende según los informes, tiene que tener 18 años, tiene que estar los informes y se tiene que haber declarado la responsabilidad de la Cámara para poder determinar pena. Si el menor ha demostrado que se ha reinsertado en la sociedad, que ha progresado,
yo no aplicaría pena. En el caso, en un caso hemos tenido de un abuso sexual, el menor había ingresado a la escuela, estaba aprendiendo un oficio, ya tenía un hijo, para mí no corresponde aplicar la pena, porque es menor, hay que darle la oportunidad. Yo no condenaría, doctor. Y con respecto a eso que usted dice que también el juez, además de eventualmente aplicar la pena, puede también disponer medidas, Sí. disponer del menor. Sí. ¿Siempre puede hacerlo? ¿En qué caso? Yo lo podría incorporar al programa de libertad asistida tutelar, para que de alguna manera se vea se acompañe al menor para que, ya sería mayor en el caso de clara responsabilidad, para ver si se puede asistir a la familia y mejorar que trate de reingresar al sistema. La ley, tanto en la disposición provisoria, que son Sí. las medidas tutelares, ¿no es cierto?, como en la definitiva, la ley le dice en qué caso, no es que en cualquier caso lo pueda hacer, porque solo el hecho que sea menos tiene que estar abandonado, falta de existencia, peligro material, no es para cualquier caso. Como usted me introdujo el tema ese, y que además podía disponer, por eso le preguntaba. Está bien. Sí. Bueno, Gracias, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego. ¿En esta instancia o...? No, ya estuvo para fiscalía. Nos allana, digamos, la presentación. Pasamos directamente a las preguntas, si les parece. ¿Cómo quiere? Listo. ¿Quién quiere? Doctor. Doctor, ¿cómo ve usted la figura del abuelo del niño? Mire, yo tengo 12 años ya de jugado de menores. Y es por lo que nosotros con la doctora Wetzler, que ya se jubiló, venimos peleando hace muchos años. ¿Pero por qué esto? Porque el menor, si bien hay que reconocer todos los derechos que tiene, que le dan el Código de Procedimiento, el Código Penal y los tratados internacionales y la Constitución Nacional, lo que sí tiene que tener un abogado especialista, porque si no estaría mal representado, como lo está. Yo no es porque lo veo todos los días. El abogado del niño se lo utiliza en otras provincias, como en Mendoza, que es pionera en cuanto a los fundamentos de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Es una de las provincias que mejor trabaja en el país con respecto a menores. Después está la provincia de Buenos Aires, que ha sido pionera en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Federal de San Martín. Eso es lo que te puedo decir con este tema. Es muy importante. En Tucumán, si bien hay un movimiento de abogados, pero son pocos los que están en la parte penal de menores. Muchas veces están con los defensores oficiales, que si bien cumplen con su trabajo y tratan, por ejemplo, de que un caso específico, por ejemplo, en la fiscalía, cuando se le toma declaración a los chicos, que sería una cosa importante que habría que ver, en la cual está un chico tomando declaración y a la par está un mayor por cualquier delito, y no puede ser. Entonces, un abogado, yo pienso, especialista en el tema, diría no, tiene que haber un sistema para que el chico preste declaración, por ejemplo, en lugar especial, para que sienta cómodo y se pueda expresar, porque si no el chico, si quiere expresar algo, no sabe cómo decirlo. Doctor. Bueno, No sé, vos vas a preguntar por lo suyo más pronto. Sí, bueno. Gracias. Emma, tiene prioridad usted. Doctor, tratándose de un juzgado nuevo y más allá de la orgánica normal que tiene, o de la estructura, perdón, no orgánica, de la estructura que tiene el juzgado, ¿en qué pondría más énfasis vos en esa organización, digamos? Mire, yo, la verdad, que tenía muchas cosas para decirle con respecto a lo que haría con el juego de menores, porque es una lucha que teníamos con la doctora de hace tiempo. Una de las primeras cosas es la creación primero de una Fiscalía Penal Juvenil, como hay en todas partes. Una Fiscalía Penal Juvenil específica para menores. Es lo primero. El juez de menores, bueno, ahora con el nuevo código sería otra cosa, pero con este código viejo, el fiscal penal juvenil, como en todas partes, juez de menores hasta arriba, cámara y eso. Lo primero que haría. Lo segundo que haría... ¿Tiene un fuero específico de menores? De menor, la Fiscalía Penal. Fiscalía Penal Juvenil. Sí, pues usted ha dicho
cámara y hasta arriba. No sé. Claro, por eso, o sea, todo el fuero, sería la cadena. Digamos. Claro, el fuero, ¿me entiendes? Penal. Que sería muy importante porque hay en otras provincias, las hay. ¿Me entiendes? Y hay provincias. Ojo, que nosotros acá en Tucumán, conversando con la doctora Veloz, en Buenos Aires, con el mismo doctor Maider, me decían, yo le contaba cómo estábamos trabajando en Tucumán y estamos trabajando dentro de los parámetros normales y teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, aplicándola en todo momento. Es así que nosotros en los decretos que hacíamos con la doctora, establecíamos tal y tal artículo de la Convención, que muchas veces la fiscalía decía, che, ¿y esto qué dice esto? Bueno, esto dice la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque la tenés que aplicar. Estamos hablando de menores. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Entonces la fiscalía sería muy importante. Fiscalía Penal Juvenil. Ahora, doctor, está bien y muy interesante su reflexión sobre esto. Ahora, me parece que la pregunta del doctor, más que a la reforma legislativa, atiende a cómo organizaría usted su unidad jurisdiccional. Bueno, como titular de una unidad jurisdiccional nueva, empezaría de cero. ¿Cómo la organizaría? ¿Con qué ritmo? Me parece que apunta ahí la pregunta del doctor, más que la reforma legislativa. Yo la conozco bien al Ban de Río Salí. ¿Me entiendes? Primero porque jugué el fútbol ahí en el Ban de Río Salí, conozco cuál es la jurisdicción y cuál es la unidad regional sur. Todos jugadores menores tienen que tener un equipo interdisciplinario, pero especial, muy especial. ¿Por qué? Porque estamos con chicos que están todavía, no tienen estudio, algunos van al colegio. Yo te doy el ejemplo no del Palomar, pero sí de la Costanera, porque hemos ido a dar charlas, no clases, pero charlas para esos chicos. Hay valiosa gente en la Costanera, que es jurisdicción de la Ban de Río Salé. El jugador tiene que tener trabajador social, psicólogo y, si fuera posible, un psiquiatra, como teníamos antes, que tenemos la doctora fallecida, que es Jenny Almaraz. Entonces, como tenemos hoy tenemos trabajador social, psicólogo y no tenemos un psiquiatra, que sería muy importante un psiquiatra. ¿Por qué? Porque nosotros después, para resolver una cuestión, tenemos que escuchar al psicólogo, pero fundamental para que nosotros podamos aplicar alguna medida o no. El trabajador social para ver dónde vas a entregar a ese menor, si lo tenés que entregar. Y el psiquiatra para darnos también una posición valedera para que podamos aplicar o no una pena. Por supuesto que siempre el tema es que el chico tiene que estar en libertad y en la casa. De eso no hay duda, no hay duda. El artículo 4 de la ley después te dice en qué situaciones podemos aplicar pena. Pero eso en cuanto al juzgado. Por supuesto que tenemos que tener un plantel completo, como lo tenemos ahora, pero el cuerpo interdisciplinario, que es lo que psicólogo, trabajador social y psiquiatra, es fundamental. Por supuesto que después tenemos que tener una persona específica que esté interrelacionada con los órganos administrativos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto. Es indispensable. Y más en la Ban de Río Salí, porque estamos un poquito alejados, pero sería, ¿por qué? Porque hay que trabajar con el CIPROSA, con la Dirección de Familia. Entonces hay que conversar continuamente, como lo hacemos ahora, para llegar a un veredicto y poder aplicar alguna medida socioeducativa a un menor. Ahora, yo sé que es un poquito alejado, pero eso no obsta de que nos podamos mover algunas temas, alguna traffic, lo decía, una traffic, cuando tengamos un problema con un menor de 13 años, un delito grave, entonces presentarlo con todos los elementos que tengamos para ver la problemática de ese menor. ¿Por qué? Porque hay delitos de chicos de 13 años que son graves. Son pocos, pero son graves. ¿Qué pasa? No puede estar en Roca. No pueden estar en Roca. La madre no lo quiere. Entonces, con ese equipo surge el hecho. Entonces agarramos trabajador social, psicólogo, psiquiatra. Y fedatario, por supuesto. El secretario, para dar fe de todo lo que hagamos. Vamos a la casa del chico este. Vemos cuál es la problemática de ese chico. Entonces, para que la jueza después tenga un motivo de decir, che, este chico en vez de penarlo, le tenemos que dar un premio. Por más grave que haya sido el hecho. Ustedes tienen en cuenta que para aplicar una pena, la peligrosidad y la gravedad del hecho tienen que quedar a un costado. Pero en la práctica por ahí no pasa, porque por ahí tenemos que aplicar alguna pena. Eso es lo que yo haría en el juzgado.
Otra cosa, los chicos, los empleados, no me gusta decir empleados, pero los compañeros de trabajo, tienen que ser gente que esté comprometida con el tema de menores. ¿Me entiende? Porque, por ejemplo, viene un chico de una fiscalía. En la fiscalía tenemos otra concepción. Es persecución. Ha hecho esto. Entonces, pasar a la vereda del frente es muy difícil. Es muy difícil. Porque un chico de 10 años, un chico de 14 años, primo, que ha violado a su sobrina de 5, los tenemos ahí para que lo vea el cuerpo interdisciplinario. ¿Y qué decís vos? No sé, pero no. Tienen que cambiar la actitud en decir los empleados, con todas las leyes del menor específicas, decirle, mire, venga, siéntese y hay que hacerle valer todos los derechos. Porque así haya cometido el hecho que haya cometido, nosotros estamos para ayudar a ese menor. La gente, por supuesto, que el clamor popular nos dice, che, usted está loco, pero eso es lo que dice la ley. Y para mí hay que cumplir la ley. Eso es lo que haría. Y conoce los institutos, obviamente. Digamos. Sí, lo conozco bien. Y sabe, digamos, Mire, doctor, sobre todo qué tipo de delitos cometen los menores, ¿no es cierto? Mire, doctor, el delito por excelencia es el arrebato. Claro. El arrebato. Yo estoy de turno ahora. Sí. Ayer, por ejemplo, entregamos de 10 hechos, hechos de 15 años. Yo escucho hablar de temas de 15 años ahora, Sí. que sí es poco el porcentaje. Yo ayer entregué casi 8 menores de 15 años. Arrebato, daño, que no pueden estar en ninguna parte, tienen que estar en su casa. Pero ¿qué pasa? Que las madres no lo quieren recibir. Entonces, ¿dónde mandás esos chicos? ¿Dónde mandás esos chicos? Por eso yo digo otra cosa, saliéndome un poquito del tema, que cuando uno previene a un chico, el instituto de Roca, yo haría, no lo llamaría un instituto de clasificación de menores, haría un gran centro con todo lo que necesita un chico para ayudar. ¿Me entiendes? Eso es lo que haría. ¿Por qué? Porque el Roca, por ejemplo, tiene 38 plazas. Cuando el Roca pasa de eso, el Roca y tiene el cuerpo interdisciplinario, trabaja bien, los chicos conversamos todos los días con ellos para ver cuál es la problemática, pero el chico no puede estar en el Roca sin hacer alguna actividad, porque ¿de qué? O sea, estar ahí internado, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no hay ninguna... Usted lo entrega, mañana está con otro delito, ¿me entiende? Y mañana está con otro delito y usted la tiene a la mamá llorando 10 horas y yo la hago pasar, hoy me voy a la mañana, pase. ¿Por qué no le quiere retirar a su hijo? No porque se droga, porque me pegó toda la noche. Imagínese esa situación. Entonces voy a decir, bueno, ¿dónde lo mando? Tiene que haber un lugar, eso es otra cosa que yo haría, tiene que haber un lugar a donde vayan los chicos de 15 años para abajo. Siempre y cuando no se reforme, por supuesto. Claro. Pero tiene que haber un lugar. Porque cuando se comete un chico de 14, 13 años que han cometido un delito aberrante, ¿usted dónde lo manda? No tenés un lugar. No tenés un lugar donde lo mandé. Pero ¿qué pasa? Que la ley te dice, usted entregue al menor a su padre. Pero escúcheme, su padre está preso. Y su madre no tiene que trabajar de mucama. Entonces, ¿dónde lo mandamos? Dígame usted un lugar. Entonces sería lindo organizar un centro chico, pero para esos delitos. Para esos chicos de 15 años. Totalmente inimputable porque eso nunca van a ir a juicio. Nunca se les va a aplicar una pena. Y hoy el delito de menores, y sobre todo en la zona donde usted aspira, digamos, a ser, Sí. está muy asociado al consumo. Sí. Mire, yo le voy a decir la verdad, y esto es así. De 10 chicos que disponemos, y 7 chicos vienen con consumo. Pero consumo no de sustancias caras. No, Foxilvan. ¿Con qué se puede? Exactamente. El Paco está haciendo estragos a los chicos y justamente nosotros tenemos una banqueta donde esperan los chicos para que el trabajador social los vea y los examine, los vea. Y muchas veces le tenemos que mandar al cuerpo médico forense porque están en una... ¿Dónde lo pueden mandar? No va a ser que lo mandes al instituto, lo internet y le pasa algo. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo hacer una síntesis del sistema tutelar poniendo un ejemplo. Mire, doctor, y a todo lo que... El tema está hoy en boga en la Argentina. Nosotros llevamos un chico con la anuencia del CIPROSA, porque siempre hemos trabajado bien, con la licenciada Gladys Martínez, no sé si muy bien, hemos trabajado bien, la verdad.
Y llevamos un chico de acá, de Tucumán, no voy a decir el nombre porque no se los puede identificar, que tenía 19 causas. 19 causas, robo agravado, robo, nunca un tema, hasta ahí. De la bombilla. Lo llevamos a Córdoba a internarlo. Bueno, lo llevamos. Llegamos allá a la noche con la madre, una hermana y él. Terrible, chico, terrible. 19 causas. Lo tutelamos de los 10 años. Lo llevaba allá, a la tarde le digo, anda a bañarte. Bueno, se cambia, trae la ropa a la madre, pum, se lo cambia el chico. Está ahí, yo me voy a bañar, vuelvo y lo encuentro al chico sentado en la mesa, 7 de la tarde, frente a la computadora, bien la camisita como usan los chicos, con el café con leche. Y digo yo, esta es la síntesis del tema tutelar. Porque si de los 10 chicos que entran a Roca, 7 harían eso, a esa hora estarían tomando la merienda, están con la computadora, y ahí se resume el tema. ¿Qué pasa? Este chico a las 7 de la tarde está en la esquina de la bombilla y al que pasa le roba. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tenemos que hacer cargo todos de los chicos porque en la educación y el darle cosas es lo importante. Algo ha dicho, pero en la línea de lo que usted viene diciendo, lo que viene exponiendo, ¿qué opina de la baja de la edad de imputabilidad? Que está tan pedida, digamos, por los... Mire, doctor, más vale que yo no estoy de acuerdo, pero yo le voy a decir una cosa. Sí. Esto viene desde 1919. Hay una ley 10.903, que es la ley de patronato. Después hay una ley que yo escucho hablar y no escucho hablar de esa ley, una ley muy importante que es la 14394 de 1954. Después hay una ley 21338, muy importante que la modifica esa. Después está la 22278 y por último la 22803 que la modifica la 22278. Todo empieza, le hago un cronograma, 16 años la primera, 14 la otra que reforma, la otra sigue la 22278 que es un decreto ley de la dictadura, pero que el Congreso lo votó, 14 años, y la 22803 la sube a 16. También en la dictadura, ¿no? Exactamente, y lo sube a 16, y es en lo que estamos. Entonces, esto que viene ahora es una cuestión que viene por etapas, pero no cambia nada, no cambia nada, para nada. Bajar la edad no es conveniente, no, eso es, nunca. Por eso le digo, eso viene, mire, ¿de dónde le digo? De 1919. O sea, según el espacio político que iban viendo qué pasaba. Ahora lo que veo, bueno, distintos proyectos que veo, que yo lo escuché ahora con el tema de la inimputabilidad, que no estoy de acuerdo, repito, pero hay una iniciativa que querían bajar la edad teniendo en cuenta el delito. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, en un determinado delito, un homicidio, ir variando. Pero bueno, eso ya está en estudio y creo que es ¿Y la tasa de homicidio, perdón? Sí. ¿La tasa de homicidio de menores? De menores es muy baja, pero es muy violento. Muy violento. Muy aberrante, pero es lo que le digo. Es baja, pero cuando usted lo tiene ese chico ahí. Sí. Y eso de pobrecito el chico, uno tiene que trabajar con eso. Para el juego de menores, la finalidad última que tiene el juego de menores es que ese chico se reincorpore a la sociedad, así sea el delito que haya cometido. Pero ahora una otra cosa, si me permite, ¿cómo le explica usted a la madre de 20? Bueno, ahí voy a un tema procesal, doctor, que yo le quería decir a usted, doctor Caramuti, que me lo dijo el doctor Mayer, ya le expliqué a la doctora Veloz, el tema del rol de querellante en menores. Que no hay rol de querellante cuando está acusado un menor. Bueno, esa hay que urgentemente, ¿por qué? Porque ya en Córdoba y en otras provincias hay un rol de querellante. ¿Me entiendes lo que? O sea, no hay razón para exactamente, que no porque ¿por qué a la víctima vos no le vas a dar explicaciones? Le han matado al hijo. ¿Cómo no va a poder intervenir en el proceso, increíble. controlar qué pasa? Pero bueno, está pasando. Porque de ahí no quiere decir que vaya a hacer lo que la víctima quiera. Exactamente. Hay que darle y ojo, y no tiene nada que ver con la tutelar, porque la tutelar va para otro lado. No tiene nada que ver, eso estamos hablando de parte investigativa. Sí, pero aún en la tutelar la víctima tiene derecho a intervenir. Sí, bueno, sí, exactamente. Le entrega a la criatura a los padres
Y yo eso de entregar tenemos que revisar el No, lenguaje sí, también, sí, porque parece que fuera una claro. cosa, ¿no? Exactamente. Pero vos lo tenemos internalizado, es una de las cosas que tenemos que Exactamente, revisar. exactamente. Claro. Pero va con los padres y resulta que es al lado de la casa de la víctima, entonces la víctima también tiene derecho Bueno, a es que nos pasa. a saber, porque se lo encuentra de pronto sin que haya tenido una intervención, nadie le ha dicho nada, el chico que al otro día que el día anterior lo ha asaltado se lo cruza de vuelta en la calle. Pero- Entonces todo ese pero aspecto ¿por qué? también hay que tomar en Pero cuenta. ¿por qué es tan importante el No equipo va en desmedro de los interdisciplinario? derechos del imputado. ¿Por qué? Porque la trabajadora social tiene que ir a ese barrio y ver dónde ha sido el homicidio. Vos no lo vas a entregar a un chico, al padre, sabiendo que al frente está la otra parte. Y por ahí es la única opción que tenés. O que vuelva a la calle donde se cometió el abuso. Pero es una cosa que... y por ahí hay causas que se dan, muchas causas ahora del tío chico, 14 años, 15, al sobrino. Muchas. Soy sincero, muchas. El tema de la convivencia, el tema de que juegos, manoseos, todo, exactamente. Entonces, nosotros trabajamos mucho con los organismos administrativos, con la dirección de familia, trabajamos mucho. La verdad que, y bueno, tratamos de dar soluciones. Cuando nosotros vemos que un chico viene con la madre al otro día, que ha cometido el hecho, peinado ya, que entregado ya, y viene, y yo le pregunto, ¿cómo está? Y me dice, estoy mejor. Ayer me fui a jugar a la pelota, estoy mejor. Y con el tema del consumo, bueno, estoy yendo a los distintos... Entonces nos sentimos bien. Pero cuando usted ve, el juzgado de menores está en un pasillo y los juzgados de instrucción están en otro. Cuando usted ve que ese menor se lo ha tutelado y después lo ve por el otro pasillo con prisión preventiva, entonces quiere decir que hemos fracasado todo. Sí. Cuando usted lo vea eso, che. Ahora, cuando vienen los chicos, nos dicen, che, de 10, 7, nos dicen, bueno, estamos Lo que bien. pasa es que tampoco le podemos tirar o agarrar la justicia penal como si pudiera solucionar estos problemas. Estos problemas, la solución de estos Exacto. problemas no depende de la justicia no, penal. no, La no, justicia no. penal interviene después que los hechos han Claro, ocurrido. bueno, Esto es una ¿sabe política qué? pública ¿Sabe mucho qué, más doctor? amplia, mucho más integral. Yo le que la diría, ¿sabe justicia qué? penal. Hay otra cosa que... O sea que la gente cree que los jueces penales van a solucionar esto. O sea, Claro, los porque penales, la gente los cree penales que... menores. Doctor, la gente cree en las teorías de un siglo anterior en el cual él creía que el juez era el juez padre. El juez padre. Cree que el juez es el padre, que le va a dar la solución al... Y no es así. Por eso el patronato. Exactamente, el patrón. El famoso régimen tutelar. Exactamente, es la doctrina de la situación irregular. La situación irregular, niño. María, Entonces yo le digo a está él, citada permanentemente. le digo a los padres, el juez no es el padre. Usted llame el padre aquí, lo vamos a entrevistar al padre y hacerle comprender que ese es su hijo, porque hay muchos que te dejan en el mostrador, te dejan el chico ahí y usted haga lo que quiera con el chico. Y a las 9 de la mañana y vos te sentís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese chico? Y después, bueno, ¿cómo lo solucionás? ¿Qué teoría agarrar? Ningún libro. Doctor Albarracín. Sí, doctor, usted ha considerado que sería bueno construir un centro en función de la edad también para dividirlo a los chicos y le planteo Sí. algo. Y el tema de un centro para los niños, niñas, adolescentes del interior, para tenerlos separados también de los de la, No, pero de la San Miguel. fenomenal. Yo trabajé 9 años en Concepción, Fiscalía Primera. Y también ahí a los chicos también hay que hacerle valer los derechos porque tampoco eso de que los chicos de Concepción tengan que estar internados acá en Roca es un despropósito total. O los chicos en Montero. ¿Qué queremos nosotros? Reinsertarlos a los chicos en la sociedad. ¿Y los padres? ¿Cómo lo ven los padres? ¿Cómo van los padres? Si los padres por ahí no tienen los medios para llegar, ¿cómo hacemos para empezar a resocializar? No podemos. Eso yo conversaba con el doctor Velázquez y lo conversé con el doctor Arnedo. ¿Me entiendes? Tiene que haber un centro allá. O sea, para que la gente lo vayan a visitar. A los chicos de Concepción no lo van a visitar. ¿Me entiendes? No lo van a visitar. Entonces nosotros hacemos visitas periódicas. Hacemos visitas como pide las leyes. De ir y conversar con el chico a ver cómo los traten y cómo es. Lo que pasa, como le digo, que hay 38 lugares en el Roca. Cuando hay 45, 48, entonces imagínense que no. Se complica todo. Ah. Bueno, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, Que ande bien.